Shalom. Shabbat Shalom, mis amados. Aquí en Macayo, Hakari Baruj Hu, lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta segunda parte de meditación, la entrega de Shabbat. Aleluya. Continuamos con el tema, pues, el fanatismo religioso. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakari Baruj Hu. Él sea guiándonos en esta tarde, Baruch Hashem, y tomando control también de este pueblo que está delante de él y de todo el pueblo de Israel, de los de lejos, de los de cerca. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, eterno universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishin Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, estamos en tu presencia en este lugar. Hemos venido a exaltar, bendito nombre. Ahora te ruego, Abacadosh, seas tú tomando control de este lugar, Abacadosh, de tu pueblo, Abba. Sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, aquí en Magayot. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, nos vamos a ir a Daniel capítulo 1, verso 8. Baruch Hashem. Daniel capítulo 1, verso 8. Aleluya. Dice la palabra en Daniel, capítulo 1, verso 8. Pero Daniel puso en su corazón no profanarse con la mesa del rey, ni con el vino de su bebida. Así que pidió al jefe de los eunucos que lo excusara de profanarse así. Aleluya. Es un mensaje muy grande. Aleluya. Estamos hablando en este pasuk del profeta Daniel, que está en Babilonia, que fue llevado cautivo a Babilonia. Está en manos, en la casa del rey de Babilonia. El rey de Babilonia, pues, quiere que los judíos, en este caso Daniel, ¿no? Así como Sadrach, Meshach, Abednego, pues participen de la mesa del rey. Baruch Hashem. Pero Daniel dice, no, porque dice, pero Daniel puso en su corazón no profanarse con la mesa del rey, ni con el vino de su bebida. Baruch Hashem. Así que pidió al jefe de los eunucos que lo excusara de profanarse a sí mismo. O sea, de contaminarse a sí mismo. Pero ¿cómo sí? ¿Por qué? ¿Había algo malo en la mesa del rey? Pues estamos hablando de la casa del rey, ¿no? Los mejores manjares, las mejores cosas, etcétera, etcétera. Pues, desde nuestro punto de vista, ¿no? Podríamos pensar, qué arrogante Daniel, Baruch Hashem, ¿por qué no participar de la mesa del rey? Baruch Hashem. Pero pues la Torah nos da una explicación muy sencilla y clara. ¿Por qué Daniel no quiere participar de la mesa del rey? Porque a la mesa del rey venían, pues, productos que habían sido confiscados, robados, porque estaba en guerra. Baruch Hashem. Y por lo tanto, para Daniel era anatema. Es por eso que Daniel dice, no puedo participar de la mesa del rey. Tráigame a mí acá solamente, ¿qué dijo? A ver. Legumbres, tráigame legumbres acá y agua. Baruch Hashem. Ellos no participaron de esa mesa. El eunuco dijo, ¿tú quieres que me corten la cabeza? ¿No? Y dijo, no queremos eso. Pero prueba. Entonces le da un tiempo razonable. Cuando el eunuco viene a verlos, estaba en mejor posición y más robustos que los hombres que comían de la mesa del rey. Por eso que él no quería contaminarse, o sea, para Daniel,
era anatema lo que llegaba a la mesa del rey. Baruch Hashem. ¿Qué nos enseña? Algo muy profundo, ¿no? A ver, pongámoslo un ejemplo. Tú sabes que una persona es corrupta. La policía es corrupto, el policía municipal es corrupto, todos son corruptos ahora, con algunas excepciones que hay. Baruch Hashem. Y tú llegas a la casa de un oficial de policía y dice, bueno, usted se va a servir de mi mesa. ¿Qué dirían ustedes, por principio? ¿Qué dirían ustedes? Pues debemos ser muy precavidos, minuciosos como Daniel. Saber cómo llegan esos alimentos primeramente. Puede comprar en el mercado esos alimentos, pero el dinero que viene es de corrupción, es un decir. Corrupción donde le quitan los alimentos a la gente pobre, hay comerciantes humildes, etcétera, y pues piden sobornos, corrompen y llega a su mesa con esa plata. ¿Será agradable? Entonces, es algo parecido que está sucediendo con Daniel. Por eso él no quiere participar de la mesa. Y el participar de la mesa es profanarse, ¿ya? Contaminarse con ese anatema que llegaba ahí. Baruch Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre emuná y fanatismo? Hemos visto las características de la persona que es fanática dentro de la congregación asamblea de Yod-Hai Bab-Hai. No todas las personas o creyentes son religiosas. Puedes servir a Elohim estudiando las escrituras, en oración o tefilá, etc. Pero debes tener respeto por la religión que profesan los demás. Tenemos varios ejemplos de personas que vivieron su emuná sin discriminar la de los demás, ni manifestaron fanatismo. Tenemos a Daniel, un hombre que estaba fuera de su lugar de nacimiento, pero amaba a Elohim más que a su vida. Nunca había Daniel tratando de convencer a sus compañeros para que crean en su Elohim. Tampoco influyó en el eunuco. Baruch Hashem. No le dijo al eunuco, oye, mira, a la mesa del rey, mira lo que llega, por eso yo no quiero comer. No, él solamente va es a su persona. Baruch Hashem. No trata de influir en las otras personas. Porque era sencillo. ¿Qué haríamos nosotros? Si viene el servidor de la persona, oye, ven. La Torah dice esto. Por eso yo no participo en esto. Puede estar en lo correcto, pero pongámonos a pensar desde el punto de vista de Daniel. Baruch Hashem. Daniel no quiere influir ni en sus amigos, tampoco quiere influir con el eunuco. Solamente dice, tráigame a mí menestras, Baruch Hashem, y agua. Eso es lo que vamos a consumir. Esos amigos, ¿no? Sadrach, Mesach, Abednego, también se adhieren a eso y no participan de la mesa del rey. Es justamente entonces por eso viene la bendición donde Daniel. ¿Cuál fue la bendición que vino a Daniel? A ver. La bendición que vino a Daniel. Mira, se confabularon contra él, lo mandaron a la fosa de los leones. Jacob y Baruj le cerró, ¿no?, la boca de los leones, y pues estaba alrededor de Daniel, él estaba sentadito en medio de los leones. Baruch Hashem. O sea, era algo muy importante que estaba sucediendo, y es una gran lección para nosotros. ¿Ese es fanatismo? No. Ese es imuná. Él creía en Hakadosh Baruj Hu. Pero su fanatismo lo hubiera llevado a decir a
al eunuco, ¿no? Al jefe de los eunucos del rey, decirle, oye, mira, yo soy judío, yo conozco la Torá desde mi infancia, yo crecí con la Torá, así que ¿cómo me vas a decir que yo participe de la mesa del rey? Ese hubiera llegado a pensar de una forma diferente, no estaría escrito aquí, Baruch Hashem. Por eso entonces aprendamos a ser bastante cuidadosos en lo que hacemos. Aleluya. Vamos ahora al verso 9. ¿Qué nos dice el verso 9? En el mismo capítulo 1, verso 9. Dice el verso 9. Elohim causó que el jefe de los eunucos tuviera gracia a favor hacia Daniel. Mira, por la actitud de Daniel de no participar de la mesa del rey, pues le puso gracia en el corazón del jefe de coperos, el eunuco. ¿Ya? Y halló favor Daniel de este eunuco. El eunuco aceptó su petición de Daniel. Luego que Daniel tomara esta iniciativa, vemos que Elohim lo prosperó. Baruch Hashem. Entonces, sí, es importante diferenciar pues la religiosidad fanática o también la emuná en sí. Baruch Hashem. Son dos cosas diferentes. Aleluya. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. Y ni la entrega ni el contenido del mensaje se apoyaban en palabra forzada de sabiduría, sino en demostración del poder del Ruach. Baruch Hashem, ahí está. Este también es un mensaje muy importante, ya estamos hablando de la Besorá, las cartas de Shaul, ¿no? Que dice, ni la entrega ni el contenido de mi mensaje se apoyan en palabras forzadas de sabiduría, o sea, sabiduría humana. No, yo pienso así, yo digo así porque, no está diciendo, no está forzando la Torah. Baruch Hashem dice, sino en demostración del poder del Ruach. ¿Y quién te da el poder del Ruach? La Torah. Baruch Hashem. Y decir, Daniel no se centró en teorías para convencer a los demás, sino en demostración del poder de Elohim en su vida, así como Shaul. Por eso está escrito de Shaul, ¿no? Con los judíos me hago al judío y con los griegos me hago al griego. Baruch Hashem. Pero Shaul no creo que así como Daniel se hubiera ido a sentarse a una mesa, ¿no? Donde es anatema. Baruch Hashem. Y diga, pues bueno, este es griego y yo me siento a la mesa de él. No creo que haya sucedido. Por eso está escrito aquí. Y ni la entrega ni el contenido de mi mensaje se apoyan en palabras forzadas de sabiduría, sino en demostración del poder del Ruach. Baruch Hashem. El Ruach nos debe guiar. Baruch Hashem. Pero es un importante de cómo nos guía el Ruach. ¿Ve? El Ruach te va a guiar en el momento en que tú vas a actuar. El Ruach no te va a guiar por un sueño o por una visión, no. Es en ese momento te pone un sentir y tú dices lo que el Ruach te está haciendo decir. O sea, Él te pone las palabras o lo que tú tienes que hacer. Regresamos otra vez a Daniel. Daniel capítulo 6, versos 26 al 27. Daniel capítulo 6, versos 26 al 27.
Y dice la palabra en Daniel capítulo 6, verso 26-27. Daniel capítulo 6, verso 26-27. Este decreto ha sido enviado por mí a todos los lugares de mi reino. Que los hombres tiemblen y teman ante la presencia del Elohim de Daniel, porque Él es el Elohim viviente. Él permanece para siempre. Su reino nunca será destruido. Su dominio es eterno. Él salva, rescata, hace señales y maravillas. Ambos en el Shamaí en la tierra. Y libró a Daniel del poder de los leones. Baruch Hashem, ahí está. ¿Cómo reconoce este rey de Babilonia el poder de Elohim? Baruch Hashem, porque él cerró la boca de los leones. Entonces ahora saca un decreto que todo el pueblo de Babilonia tengan miedo, que tengan temor o caminen en temor a Elohim de Daniel. Baruch Hashem, claro, no es Elohim de Daniel, es el Elohim de Israel, ¿no? Pero él dice, no, el Elohim de Daniel, porque él, Akadosh Baruj Hu, estaba con Daniel, pues. Por eso dice el Elohim de Daniel. Es maravilloso. Cuando caminamos nosotros estamos caminando con el Ruach de él. ¿Ve? Entonces, ahí está. Pero ¿en qué momento es que Akadosh Baruj Hu va a demostrar de que está con nosotros? Cuando caminamos en obediencia, así como Daniel. Cuando nos guardamos de cosas que a nosotros no nos corresponde. Baruch Hashem, no tomamos lo que no nos corresponde, o no hacemos lo que no debemos de hacer, o lo que dice la Torah, no hagas esto. Entonces, Akadosh Baruj Hu va a estar con nosotros, así como estaba con Daniel, a pesar de un problema muy profundo. A ver, ¿quién estaría tan tranquilo cayéndose a la fosa de leones o de entrando a la fosa de leones? Al mirar nomás ya la gente se desmayaría. Imagínate la ciudad. No estamos hablando de uno, dice de leones. Se supone que había varios. ¿Y para qué era eso? Eso era el castigo. Baruch Hashem. Ahí los leones se alimentaban con esa gente que no obedecía al rey. Y se confabularon con Daniel y lo mandaron a la fosa de los leones. Pero Daniel ahí, y los leones, bocas cerradas, como gatitos seguramente, ¿no? Moviendo la colita delante de Daniel. Baruch Hashem. Interesante ver de qué está sucediendo. Es por eso entonces, al ver esa gran maravilla, esa gran señal de Daniel, su imuná, su fortaleza, su templanza, pues entonces ahora el rey dice, todos teman al Elohim de Daniel. Entonces, ¿qué nos demuestra Daniel? Imuná, confianza. Baruch Hashem, ¿lo tenemos? Aleluya. Es un tema importante, ¿lo tenemos? ¿Seríamos capaces de llegar a ese extremo? Baruch Hashem. ¿Ve? Pues, examinémonos. Póngase por un momento en el pensamiento, cayendo a un foso de leones, y vas a ver cómo la piel se les escarpela. Baruch Hashem. Vamos ahora a otro. Daniel capítulo 3, verso 28. Cuando Daniel mostró el poder de Elohim en su vida, hasta el rey los reconoció. Baruch Hashem, eso es. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis amados. Por eso les explicaba el dominio propio de nosotros y dar testimonio de Elohim, del Mashiach. Ese es dar testimonio. Baruch Hashem. Daniel capítulo 3, verso 28. Y dice la palabra en Daniel capítulo 3, verso 28. Y el rey Nebuchadnezzar respondió y dijo, Nebuchadnezzar en su traducción dice Nabucodonosor. Estoy yo hablando o nombrando Nebuchadnezzar en hebreo. Respondió y dijo, bendito sea el Elohim de Sadrach,
Meishak y Abednego. Él envió su malak para salvar a sus siervos, quienes confiaron en él. Ellos desafiaron la palabra del rey hasta el punto de estar dispuestos a entregar sus cuerpos para no servir ni adorar a ningún dios el Elim, sino su propio Elohim. Baruch Hashem. Aquí de qué está hablando? Aquí ya está hablando de los tres amigos de Daniel. Al horno de fuego. Ahí entraron. Ahí lo metieron. Los hombres que lo metieron al horno de fuego se quemaron y murieron. Baruch Hashem. Pero cuando él entró al horno de fuego, el fuego ardía, pero él estaba pues, ahí. Y cuando el rey se da cuenta, había hombre ahí parado con ropa blanca y Baruch Hashem, cuidándolo a ellos. ¿Por qué? Porque eran íntegros. Baruch Hashem. Porque eran íntegros, tenían imuná. A pesar de las circunstancias adversas que se presentaban, su imuná no fallaba con Elohim. Estaban ahí, estaban dispuestos a sacrificar su vida. Estaban dispuestos a morir por Elohim. Pues, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Aleluya. ¿Seríamos capaces de sacrificar nuestra vida por Él? Puede el hombre decir, sí, yo lo hago, Baruch Hashem, pero puede ser de palabras. Los hechos son muy diferentes. Lo mismo pasó con Sadrach, Meishak y Abednego. No encuentro un registro en la Tanaj, Biblia, que diga que ellos trataron de convencer a la gente para que crea en Elohim. Sencillamente demostraron que su Elohim era real y que libraba de la muerte. Baruch Hashem. Igual ellos no dijeron, mira, si tú me tiras a la fosa, va a venir la maldición, te vas a morir, Elohim va a mandar fuego. No dijo eso, Baruch Hashem. O tampoco dijo, yo te reprendo. Aleluya. ¿Cómo tú puedes reprender a un espíritu? A ver, si ese espíritu malo está dentro de ti. Porque somos dual, lo bueno y lo malo está dentro de nosotros. Baruch Hashem. Y a veces no entendemos eso. Pero ahí está. Desafiaron al rey, ¿sí? Desafiaron al rey. ¿Por qué desafiaron al rey? Porque el rey sacó un decreto. Ese decreto llegó a todas las provincias, 151 provincias creo que es, llegó a todos esos lugares, para que todos con zampoñas, músicas, etcétera, adoraran al obelisco que había levantado, y todos se postraran ante él. Y estos tres varones dijeron no, no y no. Entonces, le dijeron al rey que estos tres hombres estaban desobedeciendo ese decreto. Claro, y no desobediencia, un desacato, ¿no? Pero ellos prefirieron desacatar antes que postrarse. Ellos solamente se postraban ante ¿quién? Ante el Elohim de Israel. Y así entonces demostró, dando testimonio a quién adoraban ellos. Baruch Hashem, dando testimonio a quién adoraban ellos. ¿Qué hacemos mucho? ¿Qué ha sucedido con mi persona alguna vez? No es que quiero gloriarme con eso, ¿no? Algunas veces me he encontrado con pequeños, ¿no? Que se han caído, etcétera. Uno hace la oración, limpia con aceite, y al momento que comienzan a jugar, a veces los papás se quedan sorprendidos, pero así ocurre. Baruch Hashem, así ocurre. Pues aquí está ocurriendo algún hecho muy grande. ¿Y con eso qué estás haciendo? Simplemente estás dando testimonio a quién le sirves. Pero si yo hago eso, no tengo el derecho de decirle, ya ves, mira lo que he hecho. Así que ahora tú conviértete, siga a Elohim. No, pues, no le puedo decir eso. Baruch Hashem. Simplemente lo que estoy yendo es a visitarlo, a hablar de la palabra, y con eso, ¿qué estoy demostrando? Estoy dando un testimonio, ¿o no?
¿Ve? Y Daniel, justamente eso es lo que está haciendo, Baruch Hashem. Daniel no está reprendiendo a nadie, por si acaso. No está diciendo, yo te ato. Por favor, Baruch Hashem no está haciendo nada de eso. Él simplemente va como una oveja al matadero, obediente. Se deja llevar y le meten a la fosa de los leones. Isaías, capítulo 59, verso 1 al 2. Entonces tenemos un hecho tan importante, un antecedente tan importante, una señal tan importante de Elohim ahí en Babilonia con Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Baruch Hashem, los cuatro eran judíos que habían sido llevados a Babilonia. Isaías, capítulo 59, verso 1 al 2. Aleluya. Dice la palabra en Isaías, capítulo 59, verso 1 al 2. Y aquí que no se ha acortado la mano de Yod-Hai Vav-Hai, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro y impiden que os oiga. Está escrito claramente. Ya hemos visto como un antecedente, un hecho con Daniel y los tres amigos. Aquí dice Yesayah, el profeta de Yahweh, Baruch Hashem. Dice, y aquí no se ha cortado la mano de Yod-Hai Vav-Hai, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede. O sea, él no tiene cortado las manos, no es sordo, está completo. Pero ¿qué nos dice? Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro y impiden que os oiga. O sea, de un pecador que no quiere arrepentirse, no quiero escuchar su petición, su oración. El pecador debe venir a él en teshuvá, en arrepentimiento. Declararle, confesarle que hizo mal. Entonces él oirá la oración. Baruch Hashem. Es todo lo contrario aquí a Daniel, ¿no es cierto? Pues él va a escuchar si es que caminamos en obediencia a Él. Nada se interpone, pero nuestras transgresiones se interponen entre Él y nosotros, nuestras transgresiones, o sea, nuestros pecados. En tiempos de fanatismo religioso, esta enseñanza toma un nuevo sentido. En tiempos donde se mata en nombre de Elohim, en donde familias se separan en nombre de Elohim, en donde estados, gobiernos oprimen a ciertas minorías en nombre de Dios o Elohim, en tiempos donde el dogmatismo, el fundamentalismo encuentran bases en las escrituras sagradas, debemos recobrar la profunda enseñanza que Elohim está dispuesto a ocultar su propio nombre para lograr la shalom. Elohim está dispuesto a que nosotros, su creación, borremos en ciertas oportunidades su sagrado nombre para así lograr la tan ansiada shalom en nuestra familia, nuestras sociedades y en el mundo entero. ¿No había hecho que él, no había escondido su nombre él? Baruch Hashem, ¿ve? Para que no profanaran su nombre, escondió él. Es su nombre, ¿cuándo comenzamos a pronunciar? Es cuando comenzamos a conocerlo, cuando comenzamos a entender quién es Él. Por eso yo siempre estoy diciendo, escucho mucha gente, lo primero que van a enseñar es el nombre. No, no es Jesús, no es Jehová, no es Jesucristo, su nombre es Yahweh. Aleluya, sí, su nombre es Yahweh. Pero ese hombre no ha hecho arrepentimiento, no ha hecho teshuvá. ¿Para qué debe pronunciar su nombre? Porque dice la Escritura, no tomarás mi nombre en vano. Entonces, ¿no se estará maldiciendo a sí mismo más por tomar su nombre en vano?
el que le está enseñando eso como primordial, como esencia de enseñanza, más bien no está haciendo como piedra de tropiezo. Entendamos, por favor, Baruch Hashem. ¿Acaso el Mashiach dijo, yo soy el Salvador, el Redentor de Israel? Vengan que yo les voy a redimir. No, él comenzó, dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Baruch Hashem. Primero Teshuvah, primero arrepentimiento, el perdón, confesión de pecados, liberación, sanidad del alma. Entonces podrás entender por qué debes pronunciar su nombre, cómo debes de pedirle. ¿Estamos? ¿Cuánto le dan la cabot Jacob y Baruj? Nos vamos ahora a Proverbios capítulo 3, verso 29 al 35. Proverbios capítulo 3, verso 29 al 35. Aleluya. Dice la palabra, Mishle Proverbios capítulo 3, verso 29 y 35. No trames el mal contra el prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin causa, se no te ha hecho agravio. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque yo, Yod-Hai Bab-Hai, porque Yod-Hai Bab-Hai aborrece al perverso, y su íntima comunión es con los rectos. La maldición de Yod-Hai Bab-Hai gravita sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos. Ciertamente a los escarnecedores escarnece y da gracia a los humildes. Los sabios se le darán honra, los necios ignominia. Baruch Hashem. Es claro, Hakadosh Baruj Hu, pues aquí el escritor desarrolla claramente cuál es la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, con quién está él, Baruch Hashem. Entonces aquí, ¿cuál debe de prevalecer? El amor al prójimo. El que ama a su prójimo no hace agravios, Baruch Hashem. El que hace agravios no ama a su prójimo. Aleluya. La persona creyente funciona y actúa en este punto con un racionalismo extremo. Considera la razón como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general, con mucha frialdad y practicidad. Y parece que su efectividad se ha metido en un congelador, enfocándose solo en su misión de decir esa verdad que ha descubierto y se expresa con mucho desdén y altanería hacia aquella persona que aparentemente le contradice. Baruch Hashem. Entonces está muy claro, pues nosotros no aprendimos Torah, no estamos estudiando Torah para debatir, para, ¿cómo se llama? Demostrar a las personas que somos conocedores, no. Baruch Hashem. No tenemos por qué discutir, no tenemos por qué poner las cosas de la Torah a Hakadosh Baruj Hu en una controversia. Baruch Hashem. Si nos escucha, Shalom y a buena hora. Si no nos escucha, Shalom y buena hora. Cada uno es responsable. Hakadosh Baruj Hu no quiso que le escuchara la palabra en ese momento. Baruch Hashem, él tiene sus planes. Nosotros no lo conocemos. ¿Ve? Tal vez ese día no quiso escuchar, pero otro día va a querer escuchar. Y otro día se encuentra por aquí. Pero son en los momentos de Hakadosh Baruj Hu, no es en el momento de nosotros. Levítico capítulo 10, verso 1 al 2. Levíticos capítulo 10, verso 1 al 2. Levíticos capítulo 10,
del 1 al 2, dice la palabra. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Yod-Jai Bab-Jai fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Yod-Jai Bab-Jai salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Yod-Jai Bab-Jai. Baruch Hashem. Por desconocimiento e ignorancia también nos puede ocurrir a nosotros presentar un juego extraño a Hakadosh Baruj Hu. Baruch Hashem, pues por eso no seamos muy ligeros en las cosas, seamos pacientes, tengamos dominio propio. Baruch Hashem. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el rey Shaul? El rey Shaul. ¿Qué le dijo al rey Shaul? Hakadosh Baruj Hu. Le dijo que aniquilara a todos los amalequitas y todos sus animales. Había declarado anatema todo, Baruch Hashem. Pero ¿qué pasó con Shaul? Su orgullo, el querer gloriarse, mostrar que es el rey de Israel. Y había tomado prisionero al rey de Amalek. Pues le llevar cautivo al rey y a los mejores animales. Hakadosh Baruj Hu se agradó de eso. Cuando Shmuel dice, ¿qué has hecho? Es que hemos traído los mejores animales para presentar en sacrificio a Elohim. Tú podrías presentar algo que él declaró anatema y presentarle como sacrificio. Por favor, ¿ve? Entonces seamos muy cuidadosos. Es por eso aquí dice, Abiú ofreció fuego extraño. Tomaron cada uno en su incensario, después de poner en ello fuego, echaron luego fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Yahweh fuego extraño. No nos muestra exactamente cuál fue ese fuego extraño que presenciaron ellos. Pero en su contexto nos dan una explicación. ¿En qué sentido esta explicación viene? Pues que ellos se habían puesto a tomar vino, Baruch Hashem, lo cual no era correcto para ellos. ¿Por qué? Porque estaban entrando al Mishkan, Baruch Hashem, porque dentro del Mishkan estaba pues la menorá para encender. Ellos fueron, encendieron, es donde ahí sale fuego y los consume. Baruch Hashem. Entonces es importante lo que está aconteciendo, pero entonces sin querer también nosotros podemos estar haciendo algo que Él no quiere. Por eso estamos buscando o estamos tratando de escudriñar lo posible para ir corrigiendo cosas. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque es importante corregir. Es importante enmendar los errores, Baruch Hashem. Y cuando nosotros corregimos, enmendamos nuestros errores, le vamos a agradar a Hakadosh Baruj Hu. Aleluya. Como ustedes habrán visto, mis amados, aquí hemos quitado varias cosas que hacíamos antes. Baruch Hashem, ya no lo hacemos. En un momento también dejará de prenderse esa menorá. Baruch Hashem, he conversado con el encargado, termina la mecha y ahí queda. Aleluya. Baruch Hashem. Así vamos a ir resolviendo las cosas, vamos a ir restaurando cada cosa. Baruch Hashem, ¿ve? Para poder agradarle a Hakadosh Baruj Hu. Aleluya. La historia de Nadab y Abiú, como dos jóvenes deseosos de obtener poder, seres que se dejaron arrastrar por los pensamientos de sus corazones y por su vanidad y arrogancia. Al principio de su vida pública tan destacada, se preocuparon por desafiar el liderazgo. El orgullo y el engreimiento amenazaron con tomar el lugar de la humildad y la tolerancia. El diálogo que debían tener fue desplazado por su individualismo. Ese es el problema, ser individualistas. Baruch Hashem, es que siguiendo el
el cuerpo del Mashiach no podemos ser individualistas. Si bien es cierto, cada uno cumplimos una misión, somos un miembro, pues las manos son miembros, Baruch Hashem, pero las manos solo no podrían hacer nada, Baruch Hashem. Nuestro pie solo no podría hacer nada, nuestros labios solo no podrían hacer nada. Cada uno de ellos se complementan, ¿o no? Cada uno de ellos se complementan. Y el cuerpo del Mashiach debe complementarse de la misma forma. Baruch Hashem. Isaías capítulo 51, verso 12 al 13. Isaías capítulo 51, verso 12 al 15, anótenlo por favor. Isaías capítulo 51, verso 12 al 15. Dice la palabra, aún yo soy el que te consuelo. ¿Por qué tienes temor del hombre que debe morir, del hijo del hombre que se marchita como la hierba? Tú has olvidado a Yod-Hai Bab-Hai, tu hacedor, quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra. En cambio, tú estás en constante temor todo el día por la furia de tu opresor, mientras se prepara para destruir. Pero, ¿dónde está ahora la furia del opresor que te afligió? El cautivo será liberado pronto. Él no morirá y irá abajo al Sheol. Por contrario, su visión de alimento estará segura, porque yo soy tu Elohim, que agito el mar, quien hace que sus olas rujan. Yahweh Sebaot es mi nombre. Aleluya. Ahí está manifestándose Hakadosh Baruj Hu claramente. Baruch Hashem. ¿Pero qué dice? Pues que de él se olvidaron. Baruch Hashem. Tú has olvidado a Yahweh, tu hacedor, quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Ahí está el problema. Una cosa es estudiar la Torá, saber los versículos, los libros, capítulos, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es ponerlo por obra. Baruch Hashem. Estas personas no conocían Torá, sí conocían Torá. Baruch Hashem. Pero su arrogancia los hacía caminar tan individualmente, se habían olvidado de Hakadosh Baruj Hu. Ahora, pueden decir ustedes, yo no me voy a olvidar nunca. Pues, ¿qué es olvidarse? ¿Qué nos pide Él? Se deja de hacer lo que Él te pide, es que te olvidaste de Él. Así de simple. Baruch Hashem. Así de simple, mis amados. ¿Ve? Por eso Él está aquí hablando fuerte. Aún yo soy el que te consuelo. A pesar de todo eso, yo te consuelo, dice Él. ¿Por qué tienes temor del hombre que debe morir, del hijo del hombre que se marchita como la hierba? Tú has olvidado a Yahweh, tu hacedor, quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Tú estás en constante temor todo el día por la furia de tu opresor, mientras se prepara para destruir. Baruch Hashem. ¿Quién es nuestro opresor? El adversario, Hasatán. ¿A quién va a usar? A personas también. Pongámoslo de esta forma. Te van a pagar una cuenta. Y tú estás esperanzado en que te pague esa cuenta porque tienes cosas que puedes hacer con eso. ¿Ok? Pero el día que te va a pagar no se apareció. ¿Cómo te quedaste? Ahí está el opresor, trabajando a través de esa persona. ¿Cómo quedan tus planes, tus deseos? ¿Pero por qué sucedió? Porque algo hiciste no correctamente. Baruch Hashem, por eso aconteció. Pero si tú lo haces correctamente, así como Daniel, entonces la bendición va a llegar. Baruch Hashem. Él va a oprimirnos, sí,
pero todo tiene sus momentos, porque Él siempre tiene que derramar su bendición. Cuando la función pública se convierte en escena de los intereses personales, el proceso de degradación es inevitable. Cuando el escenario del culto religioso es arrebatado por el Cohen o líder de turno y depende de su respuesta emocional, pierde su centralidad y importancia. Cuando los personajes intentan el monopolio del servicio, desplazan la participación de los feligreses pensando que nadie más que ellos son los elegidos para el cumplimiento del ritual. Las consecuencias no pueden ser otras que desastrosas. Cuando quien tiene que tomar decisiones no es capaz de consultar con otros, tropezará inevitablemente en sus propios errores. Si en el calor de la mística y el fanatismo las personas olvidan sus orígenes y de quienes le enseñaron lo que saben, se autoerigen en semidioses que deben desaparecer del escenario. Así sean personas que solo buscan el bien o son personas con buenas intenciones. Baruch Hashem, está claro el fanatismo místico. Baruch Hashem, pues nos lleva a tropiezo, nos hace cometer errores. ¿A quién debemos consultar? Acuérdense ustedes de Shlomo, ¿no? Del hijo de Shlomo, de Salomón, el hijo Rehabiah. Primero consultó a los ancianos le dieron un buen consejo, pero él no se quedó con el consejo de los ancianos, se fue a buscar consejo de sus contemporáneos, los jóvenes, y él aceptó el consejo de sus contemporáneos, los jóvenes, y fue un desastre. Baruch Hashem. Entonces, ¿a quién consultar? Lo primero es Hakadi Baruj Hu, hincar rodillas y pedirle la dirección a él. El humano es humano, Baruch Hashem, aleluya. El humano es humano, pero Hakadi Baruj Hu, él no, en él no hay falla. Por eso Daniel confiaba en Hakadi Baruj Hu, no confiaba en el hombre. ¿Ve? Él confió en Hakadosh Baruj Hu. Aleluya. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Aleluya. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8. Estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí. El que los llamó por la misericordia del Mashiach y volverse otras supuestamente buenas noticias, y volverse a otras supuestamente buenas noticias que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acusando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mashiach. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un malach de Shamaín les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que les hemos anunciado, que está bajo maldición para siempre. Que esté bajo maldición para siempre. Las buenas noticias es uno solo, mis amados. Baruch Hashem. Vamos a poner un ejemplo. Reciben una noticia. Vamos a ponerlo a un ex papa que dejó escrito y supuestamente interpreta la Torá y dejó un calendario. Entonces alguien viene a decir, mira, el Papa fulano de tal ha dejado escrito un calendario. El calendario que ustedes están usando o nosotros estamos usando está malo. Eso no es así. Ese calendario sí tiene razón, es bueno. ¿Es buenas noticias?
Pero en estos últimos tiempos van a suceder esas cosas. Y siempre ha sucedido esas cosas. Baruch Hashem. ¿Ve? Por eso debemos ser muy cuidadosos en todo en lo que recepcionamos y también en lo que hacemos. ¿Qué más calendario? Tenemos el calendario hebreo. ¿Cómo comienzan los días? ¿Cómo comienzan los meses? Están ahí en la Torah. Baruch Hashem. No hay que ir inclinando ni a la izquierda ni a la derecha. Baruch Hashem. Por eso seamos cuidadosos. Cuando estas cosas acontecen, pues es importante ir a Jacob y Baruj Hu, orar para pedir dirección. Si tenemos algunas dudas, que Él nos fortalezca. Baruch Hashem, Él siempre va a fortalecernos. La falacia divina, de igual forma se suma otro elemento perturbador a la escena de manera ya formal. Y es otro pensamiento distorsionado llamado falacia divina. La persona en este punto ya está convencida de que ha recibido una revelación de Elohim, con esta aparente verdad absoluta, que está llamado por vocación a hacer ver al resto de la humanidad. Esta falacia divina es lo que mantiene con tenacidad un falso misticismo, al perseguir a como dé lugar esta misión que aparentemente Elohim les ha encomendado desde el Shamayim. Baruch Hashem. Ha ocurrido en muchos tiempos, épocas. Ha sucedido con los reyes de Israel. Baruch Hashem. Eso está administrado. El rey de Israel no quería escuchar al profeta. Pero cuando venía el falso profeta, ese sí, a él le escuchaban. Baruch Hashem. Surgirán también en estos últimos tiempos igual. Nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, dice la palabra, pues el tiempo está cerca, cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida, sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. Aleluya. El verso es muy claro, mis amados. Aleluya. Musiquita al oído. ¿Ah? Baruch Hashem. Ahora, mucha gente cuando camina en la calle se ponen a esos audífonos, eso, ¿no? Imagínense para no perderse, ¿cómo se llama? La música. Es parecido ahora cuando surgen estas ministraciones subliminales, la gente comienza a poner el oído. Baruch Hashem. La persona en este punto presenta un deterioro que es visible para las personas que lo rodean. Sus pensamientos son de carácter obsesivo, utilizando una retórica manipuladora y sesgada de las citas evangélicas. La Sagrada Escritura, o de cuánto documento haya estudiado, donde cita compulsivamente, sacando de un contexto global en que estos mensajes o textos deben ser interpretados para poder justificar lo que en su distorsión perceptiva cree como una verdad. Baruch Hashem. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos vienen del cristianismo? ¿No toman el libro de los Hechos capítulo 10? Cuando baja del cielo el lienzo con animales inmundos, el Mashiach dice, come, dice, no, ha entrado cosas inmundas en mi boca, lo recoge, baja otra vez, come, no ha entrado cosas inmundas en mi boca, la tercera vez dice, lo que yo he limpiado no digas que es inmundo. Así que quiere decir, ya ves, con una oración
Ya podemos saber a comer el marranito, el chanchito, el collicito, etcétera, etcétera. Si Hakadosh Baruj Hu quedó establecido o dejó establecido en la Torah claramente que estos animales no son como comestibles, ¿cómo que con una oración tú puedes limpiar a ver? Encima eres un incircunciso. Ni siquiera estás en los pactos. Lógico, no tienes el sello de Elohim. Porque si tienes circuncidado, tienes el sello de Elohim en tu cuerpo. Así como dejó una señal, el sello, la señal del arco iris después del diluvio. Eso es un sello, una señal. Pero Hakadosh Baruj Hu en el hombre puso en el cuerpo, Baruch Hashem, ¿para qué? Para que el hombre le perteneciera y le sirviera a él. Esa es la finalidad. Porque si no tienes la circuncisión, no eres de él. Pero ahí está, mis amados. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 6. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 6. Dice la palabra. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas. Y pasan el tiempo en debate sin sentido. Aleluya. Baruch Hashem. Por ejemplo, si vinieran a hablarme a mí, mira, estaba leyendo tal libro, mira la genealogía, mira esto, mira por acá. No es de mi interés. Porque con genealogía, ¿qué hago yo? Díganme ustedes. ¿Ve? Es bueno saber, sí, pero no es de interés primordial. El interés es, primero, hacer teshuvá, arrepentimiento, prepararse para llevar ese mensaje. Porque cuando vas a llevar un mensaje, no vas a decirle a otro, oye, mira, tú o yo estaba estudiando esta generación, ¿ese es el mensaje que le vas a dar? No, mis amados, ese no es mensaje, ese no es besorá. Tiene que estudiar lo que es teshuvá, arrepentimiento, el perdón. Entonces vas a poder llevar el mensaje, porque tienes que hablarle como habló el Mashiach. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Por eso uno dice, pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas, se pasan el tiempo en debates sin sentido. Esto lleva a algunas personas que antes lo idealizaban y quizás tengan poca formación a creer lo que dice, generando a su vez una enorme confusión. En otras personas crea un grupo de adeptos que quizás proviene de las mismas carencias que la persona padece, que lo que hace sentir aún más poderoso y con valor para ir por más. Baruch Hashem. También en el tiempo de Pedro, de Shaul, habían surgido esos tipos de hombres. Eso está demostrado también en la Besorá. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12 al 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12 al 19. Aleluya, Baruch Hashem. Dice la palabra segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2 al 19. Esos falsos maestros son como animales irracionales, que viven por el instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen
adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar. Están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Yod-Hai Bab-Hai. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Belam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado. Los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Baruch Hashem, la emoción. La emoción te controla, entonces eres esclavo de tu propia emoción. Todo o nada. En sus pensamientos obsesivos se confunde en sus interpretaciones, creyendo que es lo mismo. Por ejemplo, ser fiel con ser rígido, ser sincero con ser agresivo, la aceptación de algunas realidades humanas como la complacencia, la empatía y acogida al pecador con el ser laxo de conciencia, el diálogo entre religiosos con la pérdida de la identidad o moral cristiana. O sea que apelan a diferentes mecanismos para atrapar a los incautos. Baruch Hashem. Nos vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2. 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 2. Aleluya. Dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 2. Ahora bien, el Ruach HaKodesh nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la emuná verdadera. Seguirán rojonote engañosos y enseñanza que proviene de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta la conciencia. Baruch Hashem, tengamos mucho cuidado, mis amados Ajim Ahayot. Sus vocablos se centran obsesivamente en palabras polares, como pecado versus virtud, salvación versus condena, verdad versus herejía, sacrificio versus egoísmo, placer versus martirio, empatía versus aceptación de lo que está mal, misericordia, versus traición a los dogmas de Moná, fe, entre otras cosas. Y lo que habíamos visto en Isaías, lo bueno dicen malo, ¿ve? Y lo malo dicen bueno. Baruch Hashem. Nos vamos a Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías capítulo 29, verso 13. Dice la palabra en Isaías capítulo 29, verso 13. Entonces Yahweh dijo: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con palabras huecas? Y el olor que me rinden es un mero jarabe de pico, mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo una misvá de origen humano. Baruch Hashem. Mateo capítulo 15, verso 9. Mateo capítulo 15, verso 9. Y dice la palabra en Mateo, capítulo 15, verso 9. De nada sirve que ustedes me exalten, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Aleluya. Baruch Hashem. En este punto, la persona ya puede haberse convertido en una persona peligrosa, que haya creado cierto escándalo social con su fanatismo. Y en otros casos optan por vivir su misión en silencio, planeando las acciones, culminen que corone finalmente su misión. Para ello, el problema en la dimensión cognitiva ya está tan avanzado, que la persona comienza a presentar una propensión a la paranoia,
pues mantiene una idea fija, delirante, obsesiva, con su tema o verdad en cuestión, pues piensa y siente que algo trascendente está sucediendo, que pone en peligro el núcleo de la emuná o de la salvación de los hombres, o del destino de la congregación universal. Baruch Hashem, es peligroso la actitud que aquí que nos dice Mateo y Isaías. De nada sirve que ustedes me exalten, pues se inventan reglas, luego las enseñan diciendo que yo los ordené. Baruch Hashem. Mis amados, nos vamos a Mateo capítulo 24, verso 5. Mateo capítulo 24, verso 5. Aleluya. Dice la palabra de Mateo capítulo 24, verso 5. Pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y los llevarán por camino errado. Misión única. Esta percepción de peligro apocalíptico lo lleva a tomar decisiones sumamente radicales, ejecutando acciones osadas y peligrosas. Es como si estuviera dispuesto por el peligro que percibe a ir a lo que cree es un martirio divino. Si es necesario, actuando como una persona ungida por poder que un Elohim le otorga para llevar a cabo una misión, entregada y revelada desde el cielo. Obviamente, cito entre comillas estas palabras porque nada de esto es una verdad. Porque Mateo dice, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y los llevará por camino errado. Al final, el fanático tiene un deterioro profundo en su mente, con patrones de pensamientos emocionales, conductuales errados. Un fanático se adhiere de manera incondicional a una causa personal, que defiende en constancia y tenacidad desmedida, y hasta las últimas consecuencias, sus creencias, opiniones. Muchos pueden estar dispuestos a morir con tal de llevar a cabo su misión. Esto no es mi Torah. La Torah busca llegar, unir, agrupar, en base a una creencia divina o sobrenatural, con principios morales desde su propia realidad, cualquiera que ésta sea. El fanatismo religioso tampoco es emuná, tampoco es una manera sana, equilibrada de vivir la emuná. El fanatismo religioso es contrario a la emuná, porque convierte el verso 12. Aleluya. Dice la palabra en Proverbio capítulo 30, verso 12. Una generación perversa se juzga a sí misma, ser pura, pero no limpia la inmundicia de su camino. No sean fanáticos. Servir a Elohim no es algo de fanatismo. Aquellos que corren tras dioses terrenales son los verdaderos fanáticos. El mundo te considera un fanático si abandonas todo lo mundano en tu búsqueda de lo divino. Se dice que esto es fanatismo, pero incluso esto no es necesario. Uno puede servir a Elohim con límites. Nuestros sabios nos advierten que no seamos demasiado estrictos ni rigurosos en nuestra observancia. Si bien él endosaba la práctica detallada del judaísmo, siempre enfatizó que no hay que ser extremadamente estricto hasta rayar en la locura. Con respecto a los otros preceptos, dijo que no había necesidad de observarlos con rigurosidad en absoluto. Sería suficiente si fuésemos dignos de cumplir todos los preceptos de la Torá de acuerdo con los preceptos, sin ir más allá de ella. Lucas capítulo 15, verso 2, versos 28-30. Lucas capítulo 15, verso 2, verso 28 al 30. Dice la palabra en Lucas capítulo 2, verso 28 al 30. Los peroshim, los maestros de la Torá, continuaban murmurando diciendo, este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Pero el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la casa
Por lo tanto, su padre salió y le suplicó. Mira, respondió el hijo, yo he trabajado para ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora este hijo tuyo viene, quien despilfarró tu propiedad con prostitutas y por él matas al becerro engordado. Aleluya. Baruch Hashem. Ahí está el hermano mayor. Aleluya. La verdadera devoción consiste principalmente de simplicidad y sinceridad. Tefilá, teshuvá, estudio de la Torah. Hagan muchos actos de bien. No se preocupen con restricciones innecesarias. Simplemente sigan el camino de sus ancestros. La Torah no le fue dada a ángeles. Una persona fanática separa, confunde, aleja, repele. Vive desde la razón, no desde el corazón. Vive de las ideas racionales, no de cara al amor que está llamado a coger de Elohim. Entregarlo a otros para que así, a su vez, se experimenten los amados en Elohim. Judas capítulo 1, versos 19 al 20. Judas capítulo 1, versos 19 al 20. Dice la palabra en Judas capítulo 1, 19 al 20. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Ruach de Yod Hai Vav Hai en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su Kadosh Emuná, Tefilot, en el poder del Ruach HaKodesh. El fanatismo religioso es una forma muy equivocada de vivir la Emuná, porque justamente hace lo contrario a lo que la Emuná nos dice, lo que Yahshua con su ejemplo nos ha dejado su legado en cada una de las páginas de la Besorá. Proverbios 16:5. Proverbios 16:5. Aleluya. Mishle Proverbios capítulo 16, verso 5. Yod Hai Vav Hai detesta a todos aquellos con corazón arrogante. El que golpea mano con mano no permanecerá sin culpa. Aleluya. El fanático religioso juzga rígidamente como si fuera Elohim. Confunde con su supuesta sabiduría al que no está formado. Aleja al que se siente pecador y perdido. Muestra un ideal de la Torá tan difícil de alcanzar, que infunde miedo al que apenas se siente motivado a acercarse. Aleluya, Baruch Hashem. Tengamos mucho cuidado en esas cosas. Sofonías capítulo 2, verso 11. Sofonías capítulo 2, verso 11. Dice la palabra en Sofonías, capítulo 2, verso 11. Yahweh Elohim Sebaot será temible contra ellos. Él totalmente destruirá todos los Silelim de las naciones de la tierra. Ellos le adorarán a Él, todos desde su lugar, y todas las islas de las naciones. Y el fanático cierra las puertas del corazón, del entendimiento. Le cierra las puertas al amor, a la acción del Ruach HaKodesh, a la pedagogía de Elohim, siempre dispuestos a sorprendernos, a perdonarnos 70 veces 7, o a acogernos con los brazos extendidos a cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar y circunstancia de la vida donde nos encontremos. El amor al prójimo, Baruch Hashem, pero el fanático cierra los corazones. Jeremías 42, verso 14 al 16. Jeremías capítulo 42, verso 14 al 16. Dice la palabra en Jeremías capítulo 42, verso 14 al 16.
En cambio dicen, no iremos a la tierra de Mizraim, porque allí no veremos guerra, ni oiremos el toque de alarma del shofar, ni estaremos cortos de comida, así que nos quedaremos ahí. Entonces juegan lo que Yod-Hai Bab-Hai dice, remanente de Yahudá. Esto es lo que Yahweh, Sebaot, el Elohim de Israel dice, si están determinados a ir a Mizraim y quedarse allá. La espada a la cual le temen los encontrará allá, en la tierra de Mizraim, y la hambruna a la cual le temen los perseguirá implacablemente allá en Mizraim y allá morirán. Baruch Hashem, es que no puedes ser salvo en ningún lugar. Los ojos de Él están en todo lugar, el poder de Él está en todo lugar, la autoridad de Él está en todo lugar. ¿Quién puede encubrir? El fanático religioso posee un ideal que no es de un creyente en el Mashiach. Su amor no es el centro de la vida, sino un ideal enfermizo que deshumaniza a las personas, inalcanzable de vivir, pero sobre todo que Elohim no pide vivir. Una persona que nunca pudo integrar su dimensión afectiva de forma adecuada en su vida, no podrá entregar a otros amor, sino solamente sus ideas. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos, como en un espejo, la gloria del Adón. Estamos siendo transformados en su propia imagen, de un grado de gloria al próximo, por Yod-Hai Bab-Hai, el Ruach. Baruch Hashem, eso, dejémonos transformar a la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, a la imagen de Hakadosh Baruj Hu. El verdadero camino, Yahshua nos mostró una pedagogía muy clara en el Evangelio. Fue duro y exigente con todos esos maestros de la Torá, que vivían de una manera tan rígida, pero a la vez tan poco coherente al amor. Él dijo que vino a salvar a todos los pecadores. Pidió que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Habló del amor. Mostró compasión al humilde de corazón, al que estaba perdido en el camino. Se acercó, los escuchó, se ganó su confianza y con la experiencia del amor que los demás recibían en sus corazones fue que los conquistó y ese amor fue lo que transformó sus formas de vida. Baruch Hashem. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10. Nunca mientan el uno al otro, porque se han despojado del viejo yo con sus prácticas, y se han revestido de un nuevo yo que se está renovando continuamente en más y más conocimiento, acercándose más y más a la imagen de su Creador. Esto es maravilloso. Esta es la labor que debemos hacer siempre, permanentemente. Esto es lo que Mashiach vino a enseñarnos. Eso es lo que a mí siempre me ha motivado, el sentirme profundamente amado por Elohim a pesar de mis faltas. Esta es la garantía del amor que Elohim, que nos ama incondicionalmente y nos ama siempre. Esto es lo que me motiva cada mañana, es lo que deseo compartir con todo aquel que se cruce en mi camino. Compartir en la forma que sea todo ese amor que Él me ha entregado a otros que no lo conocen, intentando hacerlo de la misma forma como Yahshua lo ha hecho conmigo. Al final simplemente ser un espejo de su amor. Santiago 1:15. Santiago capítulo 1, verso 15. Aleluya.
Santiago capítulo 1 verso 15, dice la palabra: entonces, habiendo concebido el deseo para el pecado, cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte. Aleluya. El fanatismo es contrario a la misericordia y al amor. No es Elohim, no es la religión, no es la iglesia o la asamblea. No representa a las personas que formamos parte de ella. Es una enfermedad producto del deterioro de la mente de una persona. Hechos capítulo 15, verso 1 al 5. Hechos capítulo 15, verso 1 al 5. Dice la palabra: pero algunos hombres bajaron de Yahudá a Antioquía. Empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brit Milá de la manera ordenada por Moshe. Esto los llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Shaul y Barnaba. Entonces la asamblea asignó a Shaul, a Barnaba y a algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner este Shailá ante los emisarios y ancianos. Ellos, siendo puestos en camino por la asamblea, pasaron por Fenicia y Shomrom, relatando en detalle cómo los Goyim se habían vuelto a Yod Hai Bab Hai. Esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos cuando llegaron a Jerusalén. Fueron bienvenidos por la asamblea mesiánica, incluyendo a los emisarios y los ancianos. Entonces reportaron lo que Yod Hai Bab Hai había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los Peroshim. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la Brit Milá y dirigidos a observar la Torah de Moshe. Siempre ha existido este tipo de mecanismo, ¿no?, de rigidez dentro del pueblo de Israel. Baruch Hashem, estaba siempre esa discusión entre estos fariseos convertidos y también con Shaul. La Torah fue dada para iluminar, nunca para oscurecer, separar o dividir. Si estás en un camino espiritual serio, por favor evalúa cómo estás viviendo tu espiritualidad, para que aquello, al verte, se sientan llamados a acercarse a Elohim, pero nunca juzgados, rechazados, separados, señalados o divididos. Así, mis amados Ajim Hayot, hasta aquí este tema que les he compartido haya sido pues de bendición, ¿no?, para cada uno de nosotros. Perdonen ustedes, mis amados, si el tema no les ha gustado, pero lo que les he tratado de explicar es conforme a la Torah lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. No es mi sentir, sino lo que estaba aconteciendo en esos tiempos. Aleluya. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por este día maravilloso, por este Yom más caro de la semana, que nos ha traído a una asamblea, congregarnos, ¿no?, como una comunidad mesiánica, pueblo de Elohim, y exaltarle también, y prepararnos también, renovarnos cada Shabbat, así como también nos renovamos cada Rosh Chodesh. Aleluya. ¿Cuántos le dan la kabod Hakadosh Baruj Hu? Bien, mis amados, vamos a agradecer a Hakadosh Baruj Hu por este tema que nos ha provisto. Como les explicaba, el otro Shabbat ya estaremos con otro tema. Aleluya. Sea todo de bendición, sigamos preparándonos, examinándonos a nosotros mismos también, para ir mejorando como personas, para dar testimonio, Baruch Hashem, y todo lo que hagamos sea agradable delante de Hakadosh Baruch Hu. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kirishanu bemizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abba Kadosh, el Beshem Gadol de Yeshua HaMashiach. Toda Rabá Abba, por este Yom más caro de la semana, que nos has congregado en este lugar, Abba Kadosh,
Gracias, Abba. Bendice a los amados, amadas de este lugar que nos ha provisto Abacadosh, en el lugar que se encuentre. Fortalezcalos, Abacadosh, por tu raje misericordia, Abba. Seas tú haciendo tu obra maravillosa, Abacadosh, en este tiempo de restauración, por tu raje misericordia. Yo te ruego a ti, Abacadosh, seas tú piadoso y misericordioso con tu pueblo que está viniendo a buscarte, con este pueblo que está delante de ti, con tu pueblo que está, Abacadosh, en lo lejos, Abacadosh, a la distancia de este lugar, Abacadosh. Sobre ellos derrama tu virajot, Abba. Derrama tu virajot, Abacadosh. Así como tú amparaste sus peticiones de Daniel, Abacadosh, tú amparaste, Abacadosh, la petición de los 3 amigos de Daniel, Abacadosh, así también ampara las peticiones, los ruegos, las súplicas, las oraciones, las tefilot de tu pueblo Israel que hacen delante de ti, Abacadosh, para que lo guardes, le bendigas, Abacadosh, en este primer día de la semana que iniciaremos, Abacadosh, a partir de este momento. Te agradecemos, Abacadosh, por tu raje misericordia. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos con la bendición también a la familia, al pueblo. Baruch Hashem. Shalom Aleichem, amada Mishpachá, en Yahshua HaMashiach, que la verajó de Hakadosh Baruj Hu esté cada uno de nosotros y la shalom de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Los padres pongan la mano sobre los hijos y las mamás también. Levanten sus manos de la kasha. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Llevarejeja Adonai Yahweh, Bismireja Yaer Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel y Lea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Tefiló en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Toda la bala Abacadosh. Ahora la oración para despedirnos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Estamos delante de ti en esta hora, Abacadosh. Te entregamos este Shabbat, un Shabbat, Abacadosh, pues que trae sus propios afanes. Abacadosh ha sido de Simcha para tu pueblo, que nos hemos reunido, congregado en este lugar, Abacadosh, para escuchar tu palabra, Abba. Y también, Abacadosh, que nos has permitido exaltar, bendecir tu bendito nombre. Abacadosh, ahora que salimos de este lugar, llévanos en shalom, seguridad. Lleva bajo tus alas este pueblo de retorno a sus hogares, Abacadosh. Bendícele a Abacadosh la obra de sus manos. Todas las cosas que ellos emprendan, bendícelo en el trabajo, el negocio, la oración, Abacadosh, la tefilá, estudio de la Torah. Todo sea bendecido sobre este pueblo, Abacadosh. Seas tú haciendo tu obra maravillosa, Abba, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, ahora de retorno a nuestro hogar, llévanos bajo el abrigo de tu amor, guardándonos de todo accidente, robo, etcétera, etcétera. Todo se ha hecho en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat, tomes amados, Ajim Bajayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga y los guarde. Amén.